Bienvenidos a esta vuestra casa, el canal de la Academia Santo Domingo. En este caso voy a hacer un resumen, sobre todo, hablando del Real Decreto 1376/2019, que es parte del temario para ingenieros en la oposición que es ahora, el día 25 de marzo del 2025, para el Ayuntamiento de Alicante. En este reglamento cabe destacar lo más importante, que es en este caso la Ley 33/2003 del noviembre sobre el patrimonio de las administraciones públicas. Dentro del articulado de este documento, que en este caso es un extracto, lo que nos entra en esta oposición, vamos a hablar de la Ley de Patrimonio de las Acciones Públicas, el Reglamento General, que es la Ley 33 del 2003, y el título 1 nos habla de la adquisición de bienes y derechos, de la sucesión legítima de la Administración del Estado, y en la sección 3 nos habla de la administración y enajenación de bienes y derechos hereditarios. Bien, en el artículo 10 cabe destacar que dice así: recibidos los bienes y derechos que conforman el caudal hereditario, ya está, en tanto no se produzca la liquidación, corresponde a la Delegación de Economía y Hacienda su administración, conservación, y además esto va en colaboración con las delegaciones de las provincias donde pudieran radicar los bienes del caudal. A estos efectos se adoptan las medidas que estimen adecuadas para la correcta gestión de los mismos, y podrá el delegado de Economía y Hacienda otorgar unos cuantos documentos que así sean necesarios, así como enajenar bienes de fácil deterioro que conlleven gastos elevados de conservación y mantenimiento. Los ingresos y los gastos de dicha administración y conservación comportarán y anotarán en la cuenta de ingresos y gastos del caudal hereditario a efectos de liquidación y reparto. En todo caso, se procederán a valorar estos bienes y derechos que se integran en el caudal determinado, y además también se determina su importe y su inscripción en el registro de la propiedad donde esté el bien, y se incorporan al catastro para proceder a hacer un inventariado general de bienes y derechos del Estado. En el siguiente capítulo, ¿vale? O sea, la explicación de esto es cuando el Estado, por ejemplo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que estoy de jefe de expropiaciones, en este caso para una empresa pública de España, aquí, pues las expropiaciones que hacemos son para, en este caso, terminar, pues, un bien, lo que va a ser un bien público, de acuerdo, que en este caso es el AVE en España. Pues bueno, cuando nosotros terminamos de expropiar, en cada caso, dependiendo del proyecto, dependiendo del avance, dependiendo de las necesidades de ese proyecto, tenemos en este caso que hacer varias derivaciones del proyecto original, que sería pues un proyecto, imagínate, de línea a línea, pues desde Madrid hasta Andalucía, ¿bien? Entonces luego a lo largo del trazado, dependiendo si va por costa o va por montaña o va por pueblos o va por ciudades, pues tenemos una serie de variaciones. Además también esto va también con acuerdo de comunidades autónomas, de intereses políticos, etcétera. No solo caben intereses técnicos en este proyecto, donde nos encontramos con diferentes hándicaps, como puede ser mezclar diferentes administraciones, como puede ser pues, la local, la autonómica y la nacional, ¿no? Pues llámense carreteras, autovías, o llámense carreteras regionales, o llámense IBES de Iberdrola, o llámense sitios donde desaguan varias ramblas de las confederaciones de turno, Júcar o Segura, etcétera, ¿no? Depende del trazado que yo estoy en ellos, son esas dos entidades o ciudades o comunidades autónomas, ¿no? O etcétera, ¿no? Y entonces, o Guadalquivir, etcétera, dependiendo de donde estemos, ¿no? Y todo esto pues conlleva pues eso, a expropiar y a estudiar pues las series de fincas afectadas en la parte 1, los modificados 2, 3, los que sean, y luego a partir de ahí, pues una vez se hacen, bueno, se citan, se hace el requerimiento, se hacen los estudios, las valoraciones, los anexos, los documentos que la administración considera que se necesitan, se informa a los propietarios de esa afección, de esa expropiación, se hacen las actas provisionales, las alendas, las actas definitivas, son cientos de miles de documentos, hasta que llega el grosso, ¿no? La gente que no está de acuerdo, pues vamos a justo y precio, se buscan unos peritos personales ellos, donde ellos justifiquen el por qué no están de acuerdo, y el por qué, obviamente, cuando están de acuerdo piden más, normalmente no piden menos, o el por qué hay que terminar de expropiar una finca que se ha quedado un trozo sin expropiar y se justifica además de manera correcta, o si algo pues ha quedado con diferentes no sé, pendientes, por ejemplo, donde hay unas inundaciones que antes no estaban, cómo se justifica, qué pérdidas hay, si la finca está en producción, si no,
etcétera, ¿no? Los daños que pueden haber en viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, la administración pues se estudia, se contestan a todas las alegaciones, se publican en los BOEs correspondientes luego bueno, pues con las decisiones que hayan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que ya el Estado, que a eso voy al artículo 10, se quede con esos bienes, lo que se hace es, pues, se publican en el BOE que esas fincas ya son del Estado, como bienes demaniales o como otro tipo de bienes, si son caminos de ayuntamientos o son caminos del Estado, pertenecen a vías o a carreteras, etcétera, y se vuelven a publicar, ¿de acuerdo? Entonces, el Estado, en este caso, cuando ya formar parte de bienes del Estado, pues todas estas expropiaciones que obviamente son para hacer, pues en este caso estoy hablando del AVE, ¿vale? De un trazado ferroviario, sí que se vuelve a, en este caso se llevan todos los documentos a catastro, se inscriben en el catastro y esto es luego en el registro. Entonces quedan inventariados todos los bienes públicos que pasan a formar parte del Estado después de esas expropiaciones, que era un poco lo que os quería contar en este vídeo, que va a consonancia con el artículo 10 de esta ley, la Administración y bienes de derechos del Estado. Bien, eso lo estamos haciendo ahora pues en todo el trazado de todo el AVE, que va pues desde Madrid hasta, pues pasa por Andalucía, por Cartagena, por Lorca, etcétera, ¿no? Por Almería, Pulpí, zonas de Granada, etcétera, ¿no? Que es lo que estoy yo trabajando en estos momentos. Bien, luego en el artículo 19 nos habla de actuaciones posteriores a la adjudicación, es decir, la resolución judicial o bien administrativa correspondiente a los bienes o derechos de la Administración General del Estado comunica a la Delegación de Economía y Hacienda, donde radiquen los mismos en la provincia, la Dirección General de Patrimonio del Estado. Cuando el Patrimonio del Estado emite una resolución, se identifican de plena de bienes y derechos adjudicados, se anotan en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, se inscribe en el registro de la propiedad e incorpora al catastro, y además se pueden poner de manifiesto las características de bien adjudicado, su valoración, resolución o adjudicación. También se informan de todo esto, de los órganos afectados, si hay un acuerdo que se proceda a adoptar diferentes medidas, incluida la revocación, la adjudicación, una resolución especial por algún motivo, pues puede ser, yo que sé, llámese una rambla o llámese hacer una depuradora en esa zona, etcétera, ¿no? O igual tenemos un BIC, o tenemos una cepa, o yo que sé, no sé, cualquier historia, ¿no? Luego también se instarán en la revisión judicial la resolución adoptada y luego también el procedimiento correspondiente con la legislación de procesal. En el capítulo número 4 nos habla de adquisiciones onerosas. Aquí ya nos habla de cómo se formalizan los gastos, según el artículo 113, de bienes inmuebles o derechos, y además también vuelvo a repetir que se inscriben en el registro de la propiedad, se incorporan al catastro como que son ahora del Estado. En el artículo 27 nos habla el procedimiento de bienes inmuebles que se adoptan en el expediente de la memoria según el artículo 116 de esta ley y que además justifican de conformidad a lo previsto en este artículo con la siguiente documentación. La persona de quien ofrece el inmueble de derecho cuya adquisición interese que sea un representante. Si se trata de una administración pública, se aporta una documentación que acredite la oferta normativa. Se identifica también el inmueble, tanto de forma técnica como jurídica. Se justifica su utilidad, su certificación catastral y registral. Repito, para justificar un inmueble, en forma técnica y jurídica se necesita su titularidad, su certificación catastral y registral. Esta semana me ha pasado, hemos estado terminando las actas definitivas de expropiaciones, por ejemplo, y muchísimos propietarios no tenían, porque eran herencias, o acaba de morir el propietario, era la abuela, o la tía, o el padre, o la madre, ¿no? Y entonces no tenían liquidado el testamento. Si el testamento no está liquidado, nosotros, como organismo del Estado, no podemos pagarles esas expropiaciones a nombre de los hijos. Se necesita terminar de liquidar el testamento, pagar los impuestos y las tasas y tener el documento donde aparecen los nuevos titulares de esa propiedad. Impresionante, imprescindible y que las personas no entienden, ¿de acuerdo? Porque el Estado no te puede pagar algo que está a nombre de otra persona si esa persona no existe. Punto número 1. Luego, en la sección 3 nos habla también de la presentación de estos documentos. Cada oferente puede presentar una proposición única con especificaciones contenidas en los pliegos, documentación que se presenta en soles cerrados, presentarán también la documentación acreditativa de la persona, la capacidad, en este caso el representante, declaración responsable si existieran cargas graves, pues hipotecas o impagos o cualquier historia, ¿no? O de afecciones de cualquier caso. Y también en el segundo sobre se incluye la documentación técnica, jurídica, que contendrá la certificación catastral, la titularidad del bien, etc.
En la adquisición derivada del ejercicio de potestad expropiatoria. El artículo 36 nos habla del inventario del registro. Corresponde a este departamento el derecho a la potestad expiatoria, menciones establecidas en la ley, la inscripción del registro de la propiedad o incorporación en el catastro, adquisiciones a título gratuito. Pues hablaríamos también de bienes y derechos de la Administración General del Estado y además la Dirección General de Patrimonio del Estado, donde estos pueden solicitar un informe en la Delegación de Economía y Hacienda del Estado que corresponden a cómo está la situación, tanto física como jurídica, del bien ofrecido. Además, este incluye una tasación pericial donde aparecen en esta tasación pericial pues las cargas que afecten a este inmueble y además certificación registral y catastral actualizada. Pasaríamos a la protección y defensa del patrimonio, que voy a cortar este vídeo para no quiero que se haga más largo, digamos 10 minutos. Siguiente vídeo.